Vamos a tocar un tema médico, ya mismo, con nuestro querido médico amigo especialista en obesología, Jorge Pujol. ¿Cómo le va, Doc? Buen día. ¿Cómo Hola, estamos? doctor. La gran pregunta que nos hacemos esta mañana es, ¿por qué es tan difícil bajar ese numerito de colesterol? Ay, cada vez que nos hacemos análisis y aparece ese número bendito o maldito, no sé. La verdad, el colesterol, bueno, primero ubiquémonos en lo que es el Por colesterol. favor. Tenemos que saber que la grasa tiene dos fuentes distintas. Sí. Las fuentes animales y las fuentes vegetales. Sí. De las fuentes vegetales, todo lo que viene de un vegetal son los triglicéridos. Correcto. O sea que todo aquel producto graso que proviene de un vegetal no tiene colesterol porque es base de triglicéridos. Bien. Esto lo digo porque a veces uno ve propagandas engañosas donde dicen aceite libre de colesterol. Sí. Obvio, si el aceite viene del girasol no puede tener colesterol. El segundo tema, el colesterol viene de origen animal. Ajá. Pero el colesterol fundamentalmente lo produce nuestro propio organismo. Y a veces lo produce en función de los triglicéridos que hemos consumido. O sea que a veces el organismo, cuando necesita colesterol, usa los triglicéridos para fabricarlos. Ajá. ¿De acuerdo? Bien. El 70% del colesterol que tenemos en la sangre es de nuestra propia producción. Hay veces que el hígado tiene trastornos genéticos que producen modificaciones y eso hace que tengamos más colesterol que otros pacientes. Entonces hay pacientes que de golpe son deportistas, flacos, vos decís, ¿por qué tengo que tener colesterol alto si yo hago todo lo que dicen que hay que hacer? Bueno, porque tenés una cuestión genética que te lo fomenta. Claro. Entonces, en ese caso, que son las hipercolesterolemias familiares, hay que tratar de detectarlas a tiempo y darle remedios que se llaman estatinas para lograr bajarlos. El tema es que hubo un par de médicos, Brown y Goldstein, que fueron los Nobeles de Medicina del 85, que son los que detectaron toda esta cuestión del colesterol. Y a partir de ahí, en Estados Unidos hubo un pueblo cerca de la Universidad de Harvard, que se llama Framingham, que se hizo un estudio completo. Viste que yo siempre hablo que en salud pública no hay estadística en Mendoza, que acá las estadísticas pasan por un costado que no Parece que sirven. todo Bueno, se hiciera allá, ¿eh? todo el mundo se basa sobre el estudio estadístico de Framingham. El estudio estadístico de Framingham demostró que cuando el colesterol está por arriba de 200, hay un alto riesgo de que la lámina que está dentro de los vasos, el endotelio que se llama, se empiece a llenar de estas placas de colesterol y empiecen a producir como en las cañerías del sarro. O sea, se empiezan a tapar las cañerías, digamos. Sí. Entonces las arterias más chiquititas del organismo, aquellas que sufren a veces la contracción y relajación del corazón, las coronarias o las arterias del cerebro, pueden empezar a taparse con estas placas de colesterol, que se llaman placas ateroscleróticas, y pueden producir una obstrucción de la vía del flujo sanguíneo y por lo tanto el infarto y todo lo que nosotros conocemos como el riesgo cardiovascular. Nunca esto sucede de un momento al otro. ¿Cómo? Nunca esto sucede de un momento al otro, digo, va No. paulatinamente. Esto es un proceso paulatino, progresivo, es muy largo y complejo. Estamos en una era donde se conoce todo, casi todo, cómo las células del endotelio lo captan. ¿Te acuerdas cuando hablamos del coronavirus? Que el coronavirus es una enfermedad que afecta este forro que hay dentro de las arterias. Sí. Bueno, justamente los pacientes con colesterol alto, cuando tienen coronavirus tienen un problemita mayor. Por eso era un factor de riesgo. Es decir, el colesterol termina impactando en esta famosa lámina que está dentro de los vasos, produciendo esta enfermedad. Claro. ¿Quiénes son los que caen más? Hay dos colesteroles. A ver. Hay un colesterol bueno, Sí. que se llama HDL, que es como una especie de aspiradora, Sí. que va limpiando las arterias. O sea, le decimos bueno porque en realidad va combatiendo esta enfermedad aterosclerótica. Entonces todos nosotros decimos, bueno, mejor tengamos colesterol HDL, que es lo que nos va a ir mejorando nuestro riesgo. Sí. Entonces, ese HDL se puede mejorar cuando hacemos ejercicio físico. Se ha demostrado que los músculos, cuando hacen actividad física, mejoran los niveles de HDL. Sí. Y aparte, bueno, hay algunos medicamentos que también logran ese factor. Y hay un colesterol que es muy malo, que se llama LDL, que es el que todos los médicos siempre nos preocupamos, que es como una especie de elemento que va tirando colesterol en las láminas. El colesterol hay que tener un equilibrio, porque es una grasa muy importante para nuestro cuerpo. Todas las células necesitan de colesterol, el cerebro necesita de colesterol. A veces el combate contra el colesterol es tan agresivo que terminamos perjudicando al organismo porque también es importante que tengamos ciertos niveles. O sea que esto tiene que ser un equilibrio, ¿de acuerdo? Sí. Entonces,
Las fuentes de colesterol externas, que uno dice, bueno, yo puedo combatir el 30% con mi dieta. Sí. Entonces, en la dieta hay ciertas grasas que tienen mayor cantidad de colesterol. Por ejemplo, la yema del huevo tiene mucho colesterol, el hígado, las carnes en general que tienen mucha grasa, la carne de cerdo tiene mucho colesterol, el pollo inclusive. Los pollos que se fabrican ahora en un mecanismo que han logrado de 3 meses a bajarlo a 45 días. Sí. Entonces eso también tiene un alto índice de colesterol. Pero ese es un 30%, ¿está claro? Sí. A su vez, el huevo, que es algo que yo siempre le fomento mucho, siempre le digo a todos los oyentes, coman huevo porque es importante, en la yema tiene un colesterol, pero también tiene colesterol bueno. Entonces a veces vos podés comer huevo y no es verdad que sube el colesterol total, pero lo sube a costa del bueno, que no es peligroso. Bien. Ahora, la dieta tiene poco que ver con el colesterol. Este es el mensaje que yo quiero decir. O sea, que la gente tiene que controlar el colesterol, porque la lógica es, si yo no como esto, no como lo otro, ¿por qué tengo colesterol alto? Claro, y es por las cuestiones genéticas que le estoy diciendo. Y detectarlo a tiempo y medicarse es un tema importante. Sí. ¿Quiénes son los pacientes de mayor de riesgo? Los pacientes de mayor adultos? riesgo son los pacientes obesos, Sí. los pacientes que tienen, los que fuman, Sí. el alcohol. Vos sabés que el alcohol es muy importante. Los alcohólicos tienen alto índice de colesterol y triglicéridos, y es un dato interesante tenerlo en cuenta como un factor de riesgo. El sedentarismo, porque dijimos recién que la actividad física es algo que colabora, y las mujeres, mientras tengan la era estrogénica, tienen una protección contra esto. Pero cuando pierden los niveles estrogénicos, empieza a fomentarse la enfermedad del colesterol como se enferman los varones. Claro. Entonces, las mujeres menopáusicas es importante tener ese dato alertado, porque ahí comienza un riesgo que no tienen. Inclusive, el tema de la suplementación de estrógenos, que fue una moda en una época, después se cayó y ahora estamos como reviéndola, es interesante porque justamente puede ser una herramienta para prevenir. Claro. Y lo otro que es importante de este estudio Framingham es la pancita, que siempre lo hemos hablado acá, que cuando tu abdomen en las mujeres está por arriba de 88 centímetros o en los varones arriba de 102, ese es un riesgo cardiovascular. Es decir, ese es un riesgo. Entonces, midiéndose, y no es la cintura de la modista, sino es el rollito, ¿viste ese rollito que a todos nos molesta? Bueno, hay que medir el rollito, ese rollito cuando está arriba de 88 en la mujer o arriba de 102. ¿Dónde tiene que tomarse esa medida, Doc, exactamente? Porque por ahí nos mentimos, medimos en el lugar que no corresponde. Claro, es entre el ombligo y la cadera. Entre el pupo y la cadera. Exacto, entre el pupo y la cadera, ahí tenés punto medio, está el famoso rollito que todo el mundo se quiere sacar. El flotadorcito. Bueno, ese rollito hay que medirlo y nosotros tenemos la posibilidad de detectarlo. Jorge, la última de mi parte, el colesterol bueno y el malo, ¿tienen que estar equilibrados o puedo dejar mientras haya bueno que haya todo lo que quiera y solamente vigilo el malo? Claro, lo importante es que el bueno esté muy alto. Lo importante es eso. Que el bueno esté muy alto, entonces tiene que estar arriba. Por ahí dice, tengo un colesterol alto, tranquilo. ¿Cuál? A veces, porque muchos pacientes se alarman cuando ven los niveles arriba de 200 de colesterol y dicen, y resulta que hay que ver la discriminación. Entonces, el colesterol HDL tiene que estar alto, arriba de 60. Bien. Y el LDL es el que tiene que estar bajo. Entonces, siempre hay que fijarse en estas dos variables y no el total. Esto lo digo porque a veces los análisis pueden inducir a alarmas que son innecesarias. Bien. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a Gracias, como siempre.